Así que hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo, Mateo capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 35 al 51. Le puse como título a la enseñanza el espectáculo de la muerte de Cristo. Vamos a ver 4 tipos de personas que escuchan el Evangelio, conocen de Jesús, pero reaccionan de forma distinta. Así que vamos a leer ahora desde el versículo 35 al 51. La Biblia dice lo siguiente: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Bien, hermanos, entonces después del recorrido que hemos hecho en cuanto al Señor Jesucristo, a la vida y obra del Señor Jesucristo, llegamos a este punto en el cual ya está siendo crucificado. Ya el Señor le habían enterrado la corona de espinas que aún le permanecía en su cabeza, porque según los historiadores dicen, no se la pudieron retirar. Ya al Señor le habían roto y molido la espalda con los latigazos que le propinaron. Ya el Señor venía, ¿no es cierto?, con los escupos que le habían tirado los guardias, los soldados romanos, con todas las humillaciones que tuvo que sufrir durante todo el proceso del juicio. Y ya estábamos, hermanos, al último, y era una escena realmente triste, muy penosa, pero que los ciudadanos romanos y la gente de ese tiempo ya había visto. No sé si decir estaba acostumbrado en 100%, pero ya había visto, porque la práctica de los romanos era crucificar a los malhechores. Entonces el Señor Jesucristo estaba en esa situación, pero aún su agonía no terminaba. Aún tenían que ser clavadas sus manos con los clavos, aún tenían que levantarlo en la cruz y que todos sus huesos se descoyuntaran, aún tenían que luego bajarlo desde esa cruz y ya muerto romperle su costado también, para que la escritura se fuese cumpliendo paso a paso. Hermano, la crucifixión usualmente era utilizada para exponer a las víctimas a una muerte lenta. La verdad es que la crucifixión era una muerte muy cruel. Era una tortura más llevar a la muerte a las personas,
y morían muy lentamente, morían de sed, finalmente sus corazones se paralizaban. Era todo un proceso muy doloroso y muy humillante, porque también eran desnudados de sus ropas y expuestos a toda la gente que pasara por ahí. No sé si usted se puede imaginar estar en un lugar ahí o viendo a una persona sufrir de esa manera. Una vez recuerdo que camino al trabajo vi un accidente automovilístico y realmente fue impactante para mí. La persona quedó viva, no falleció, pero fue tan impactante ver ese accidente. Pasaron semanas en las cuales recordaba el evento, porque fue un evento muy, muy fuerte, a pesar de que la persona no murió. Son escenas de las cuales uno le tapa los ojos a los niños. Y la verdad es que la muerte del Señor Jesucristo también era un evento muy fuerte. Como hay un dicho que dice, no se la deseo ni a mi peor enemigo, indicando la gravedad de situación que uno estaba viviendo. Pero hermanos, a pesar de la escena de la crucifixión, a pesar de que era una muerte lenta, dolorosa y humillante, a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de que ver morir a alguien, yo me imagino que en cualquier circunstancia es algo fuerte ver morir a alguien, no sé, caer de un edificio, ser atropellado, e incluso, ¿no es cierto?, ser crucificado, no debe ser algo que se desee. Pero, hermanos, vemos la actitud particular acá de algunas personas que, a pesar de estar viendo una muerte tan dolorosa, a pesar de estar viendo algo tan cruel, ellos tenían una actitud totalmente distinta, una actitud soberbia, y lo vemos desde el versículo 39 al 44 de nuestro texto base. Mire, le invito nuevamente a leer ahí, y dice, los que pasaban no decían, pucha, qué pena lo que están viviendo estas personas, sino que dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo mismo, dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermano, en vez de estar estremecidos por la escena que estaban presenciando, la Biblia dice que le estaban injuriando, es decir, le estaban insultando, estaban atentando contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad, aludiendo a las cosas que Jesús había afirmado. Jesús había afirmado que él era el Hijo de Dios, pero que ellos estaban cuestionando. Por eso decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ellos estaban burlándose, haciendo escarnio del Señor Jesucristo. Y aparte de injuriarle, le dice, le escarnecían. Y escarnecer significa que se estaban burlando de él. Escarnecer significa burlarse de una persona de manera cruel, con la finalidad de humillarla y despreciarla. Eso es escarnecer. Y eso es lo que estaban haciendo todas estas personas que estaban ahí presenciando la escena del Señor Jesucristo en la cruz. Estaban humillándolo, estaban despreciándolo, estaban ninguneándolo, quitándole todo respeto, todo honor. Dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y le repitieron varias veces eso, que descienda ahora de la cruz. Y la verdad, hermano, es que gracias a Dios que nuestro Señor no descendió de la cruz, que se quedó ahí, que cumplió el plan divino. Porque en ese momento, hermano, se estaba llevando a cabo el plan más grande de la historia. Y si el Señor Jesucristo hubiese descendido de la cruz, todos nosotros hubiésemos seguido muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de nacer de nuevo, no hubiésemos tenido la oportunidad de ir a la presencia del Señor cuando partimos de este mundo por la gracia que hay en Cristo Jesús. Si el Señor Jesucristo hubiese descendido de la cruz, ninguno de nosotros tendría hoy día la salvación. Así que gracias a Dios, porque Él no descendió de esa cruz, porque Él se apegó al plan divino para redimirnos a cada uno de nosotros. El general William Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación, dijo, es precisamente porque no quiso bajar
de la cruz por lo que creemos en Él. Y eso es una gran verdad, hermanos. Precisamente porque Jesucristo murió en la cruz, nosotros podemos creer hoy en el Evangelio. Como dijeron los niños, le preguntaron qué era el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Y si Cristo hubiese descendido de esa cruz, no hubiese muerto por nosotros, y nosotros estaríamos muertos, como dije, en nuestros delitos y pecados. Pero era necesario que Cristo muriera en la cruz, porque de esa forma se cumpliría la palabra del Señor, se cumpliría el plan redentor para la humanidad. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 31 al 33, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, y ahí está hablando de su crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y es por esto, hermano, que Jesús no descendió de esa cruz. Porque muriendo en la cruz, siendo levantado en la cruz, dice: a todos atraeré a mí mismo. Jesucristo de esa forma iba a conseguir la redención y la salvación de cada uno de nosotros. También en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, qué maravilloso. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una vez más está hablando de su crucifixión. Dice: para que todo aquel que en él cree, en ese evangelio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, tenga vida eterna. ¿Sabe, hermano? Los judíos siempre asociaban a Dios con el poder. Ellos de hecho estaban esperando un Mesías político que llegara con poder y que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos estaban esperando un Mesías que iba a restablecer el reino de Israel. Y por eso, como tiempo atrás, ¿no es cierto?, explicábamos en una predicación, Juan el Bautista como que se confundió, y cuando estaba en la cárcel envió a preguntar a Jesús si él era el Mesías o iban a esperar a otro, porque él decía: ¿cómo está el Mesías acá y yo estoy preso acá en la cárcel? Seguimos, ¿no es cierto?, bajo el dominio romano. Es por eso que también los discípulos le preguntan en el libro de Hechos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En el libro de Hechos capítulo 1. ¿Y es por qué? Porque todos los judíos, ¿no es cierto?, normalmente asociaban al Mesías y a Dios con el poder que Dios, ¿no es cierto?, utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, cuando con ese poder que Dios abrió el Mar Rojo, que Dios envió, ¿no es cierto?, las codornices, que Dios destruyó a pueblos enteros para darles la tierra prometida. Pero, hermanos, en esta escena ellos seguían insinuando lo mismo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, demuéstranos el poder de Dios. Pero, ¿sabe? Cristo estaba demostrando algo mucho mayor y un atributo mucho más sublime de Dios. Estaba mostrando la misericordia y el amor de Dios hacia la humanidad. Ellos querían ver el poder de Dios. Ellos estaban diciendo: muéstranos el poder de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús estaba mostrando su amor sacrificial por toda la humanidad. Jesús estaba mostrando el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y eso es algo que los judíos no fueron capaces de ver. Ellos creían en un Dios que no conocían. Ellos creían en un Dios que pensaban conocer, pero no lo conocían, porque no se dieron cuenta de que Dios es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que ama a la humanidad, que por esa causa Cristo vino y murió en esa cruz, que por esa causa Cristo estaba en esa cruz y por esa causa Cristo no descendía de esa cruz. Por su amor y misericordia, Cristo se mantuvo fiel al plan divino.
pensando, hermanos y amigos, en cada uno de nosotros. Cristo, cuando estaba en la cruz, estaba pensando en usted, estaba pensando en mí, estaba pensando en sus nietos, en nuestros hijos, en mis nietos en el futuro. Estaba pensando en cada una de las personas a las cuales iba a ser salva. Entonces el Señor Jesucristo estaba mostrando algo mucho más maravilloso que solamente ver grandes prodigios. Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, vivificado en espíritu. Mire lo que estaba haciendo Cristo en esa cruz. Cuando Él estaba siendo crucificado, estaba muriendo el justo por los injustos. Jesucristo estaba muriendo por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar. Estaba padeciendo por nuestros pecados. ¿Para qué cosa? Para poder llevarnos a Dios. Ese era el tremendo plan que el Señor Jesucristo estaba ejecutando en ese momento en la cruz. Ese plan que los escribas, fariseos, sacerdotes, los que pasaban por ahí, no fueron capaces de ver. Y Jesús estaba demostrando ese gran amor y esa gran misericordia. Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire lo que vino a hacer Jesucristo permaneciendo en la cruz. Cristo permaneciendo en la cruz, no descendiendo de ella, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Todos los que lo obedecen, todos los que escuchan su mensaje de salvación, el mensaje de decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les da la bendición de tener eterna salvación. Una salvación que usted no va a perder nunca. Una salvación, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, eterna. Por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo en la cruz. Pero ¿sabe? También habían en la escena tres tipos de personas más. Vamos a el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 48. Dice la Biblia lo siguiente: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Amén. Este es un pasaje paralelo a nuestro texto base en el libro de Mateo, que dice que habían personas que estaban viendo, dice acá, este espectáculo. El espectáculo es algo público, es una escena que la gente puede ver. Y dice, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Es decir, no eran personas que se estaban burlando de Jesús, eran personas que habían sido conmovidas por un espectáculo, como lo dice Lucas, que podrían hasta llorar y estremecerse por la escena que estaban viendo, pero que no entregan sus vidas a Jesús. Hay mucha gente que no rechaza a Jesús abiertamente. Hay muchas personas que no dicen, no quiero saber nada del Evangelio. Hay muchas personas que abren sus puertas, escuchan la palabra de Dios, pero que siguen rechazando a Cristo, no de una forma abierta. Pueden, como dije, conmoverse con una escena de la muerte de Cristo, con la crucifixión de Jesús, y creo que esto lo había contado tiempo atrás cuando dieron la película de Mel Gibson de la crucifixión de Jesús hace muchos años atrás ya, y mostraban en el cine a la gente que salía llorando, salía muy impactada, muy impresionada por todo lo que Cristo había sufrido, pero no pasaba más allá de eso. No pasaba más allá de una impresión, una escena dolorosa en la cual las personas tienen pena por Jesús, pero Jesús no quiere que le tengamos pena. Hay mucha gente que siente pena por Jesús porque Él fue crucificado,
porque su espalda fue molida por los latigazos que tenían incrustaciones, esa corona de espinas, y les da pena a Jesús. Pero Jesús no quiere que usted le vea con pena. Jesús quiere que le vean como el Salvador de su vida. Si usted ve con pena a Jesús, significa que no ha entendido el mensaje que Jesús quiere darle. Jesús murió por sus pecados. Lo que Jesús quiere que pase cuando nosotros vemos esa escena de la cruz es que nosotros vayamos al arrepentimiento, que nosotros nos arrepintamos por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. Esa es la visión correcta que debemos tener de Jesucristo en la cruz. No debe darnos pena, debe motivarnos a arrepentirnos porque Cristo padeció por cada uno de nosotros, porque Él cargó los pecados nuestros de cada uno. Cada mal pensamiento, cada mala actitud, cada mal hecho que ofende a Dios, Cristo lo cargó en esa cruz por cada uno de nosotros. Pero como dije, estas personas, a pesar de emocionarse o estremecerse o hasta llorar por esta escena de Jesús en la cruz, no toman una decisión para entregar su vida a Él. Jesús es solamente ocasional para ellos, así como estas personas pasaban por ahí, estaban presentes por casualidad, a lo mejor andaban comprando, llegaron al pueblo por algún programa que tenían y se encontraron con esta escena. Y muchas veces Jesucristo también es solamente ocasional para algunas personas. No quieren hacer parte de su vida a Jesús, no quieren entregarle su corazón, porque son solamente impactados emocionalmente, pero no llegan a nacer de nuevo, porque no llegan a tener la fe salvadora dada por el Padre Celestial. Vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí vemos otro tipo de persona que se encuentra con Jesús. Un tipo de persona que le conviene creer en Jesús. ¿Cuánta gente a veces viene a Jesús porque le conviene, porque tiene una necesidad apremiante, pero lo único que quieren es que los libren de esa necesidad apremiante, pero luego se olvidan de Jesús? Y esta era la situación y la condición de este hombre. Este hombre estaba a punto de morir y lo que él quería, lo único que quería era salvarse, que lo bajaran de la cruz e irse para su casa y a lo mejor seguir viviendo la vida que tenía, porque no había sido impactado con la escena de la cruz del Señor Jesucristo. Él lo que quería era una oportunidad. Bueno, si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvame. Baja de la cruz y bájame a mí. Pero ¿qué conseguiría Jesucristo con haber sacado de la cruz a este hombre? Nada, porque este hombre no hubiese nacido de nuevo, hubiese seguido una vida perdido y muerto en sus delitos y pecados. Pero hay personas en este mundo así también que quieren un beneficio de Jesús, que solamente quieren lo que Jesús les puede dar, pero no quieren que Jesús gobierne en sus vidas. Quieren la bendición, pero no el gobierno de Cristo sobre sus corazones. Y respondiendo, versículo 40 dice, y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, qué bendición. Yo encuentro esta escena, hermano, tan maravillosa porque el hombre estaba a punto de morir. No sé, llegaban los soldados romanos y finalmente le quebraban las piernas, moría y se iba al infierno. Se salvó en el último momento de su vida. Se salvó para estar la eternidad con Cristo. Era igual de pecador que el otro ladrón, que estaba también injuriando a Jesucristo. Pero ¿sabe qué hizo este ladrón? Vio a Jesús de forma correcta, lo vio santo, vio que Jesús estaba ahí muriendo por él. Por eso dice aquí, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Y la verdad es que hay mucha gente que tiene esta misma actitud, no teme a Dios estando en la misma condenación. Hay gente que está a punto de morir, pero no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere doblegar su corazón al Señor.
Y están a punto de morir y siguen con su soberbia. Prefiero seguir mi vida así, y si me voy al infierno, me voy al infierno. Pero no saben lo tremendo y lo terrible que es estar una eternidad en el infierno. Sin embargo, este otro ladrón reconoció su pecado. Reconoció que a quien estaba al lado de él era inocente, era santo. Quien estaba al lado de él no merecía estar ahí, pero sabe que él estaba tomando ese lugar por cada uno de nosotros. Jesús estaba muriendo también por el ladrón que estaba al lado suyo. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad padecemos justamente. ¿Qué está diciendo? Merecemos esto. Reconozco que soy pecador. Merezco la condenación eterna. Nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y saben, amigo, cada persona de este mundo que parta de esta vida sin Cristo va a partir a la condenación eterna en el infierno justamente porque cada uno va a recibir lo que merecieron sus actos. No hay nadie que vaya a estar en el infierno injustamente. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en esta tierra que merezca, ¿no es cierto?, ir al cielo. Y es por eso que Cristo estaba tomando nuestro lugar en esa cruz. Entonces, este ladrón dijo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y miren aquí el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba reconociendo a través de esta frase? Reconociendo que Jesús era el Mesías. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. El Mesías que hoy día también nosotros estamos esperando cuando venga nuestro amado Salvador. Venga a buscar a su iglesia. Y esta persona estaba reconociendo eso, que Jesús era el Mesías, que Jesús era su Salvador. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, salvado al último momento. Salvado por la campana, como alguien podría decir. En el último instante de su vida. Y Jesús es así. Jesús en la cruz estaba mostrando todo su amor y toda su misericordia. Y la expresa también hacia este hombre acá en la cruz, salvándolo en su último momento, en sus últimos minutos o horas de vida. Jesús extiende su misericordia a él. Y mi amigo, si usted no conoce a Cristo, a lo mejor usted tiene más que minutos que podría aprovechar para vivir para Jesús y dejar de vivir para este mundo, dejar de vivir para el diablo, dejar de vivir para las cosas que este mundo le ofrece. Jesucristo le da ese regalo. Él murió en la cruz por usted. Él tomó su lugar en la cruz, cargando todos y cada uno de nuestros pecados. Tomó mi lugar. Y le hago esta invitación en esta mañana, si usted, niño o adulto que nunca han dado un paso de fe, o a lo mejor usted ha sido simpatizante toda la vida del cristianismo, pero nunca ha nacido de nuevo, nunca ha sido regenerado, nunca ha entregado su vida a Cristo. A lo mejor usted nació en una familia cristiana y piensa que a lo mejor por eso usted es salvo. Pero no, usted necesita un encuentro personal con Jesús. Usted necesita ver a Cristo como su Señor, como el Mesías, como su Salvador. Usted necesita ver a Cristo como quien le puede rescatar de sus pecados. Así que en esta mañana le hago una invitación a que abra su corazón al Señor. Así como este ladrón abrió su corazón a Jesucristo, reconoció que él merecía la condenación. Usted también reconózcalo esta mañana. Reconozca que usted merece ir al infierno, pero acepte el sacrificio que Cristo hizo para rescatarlo. Y Cristo le va a dar la vida eterna. Cristo le va a tomar y le va a poner en su reino. Cristo le va a tomar y le va a dar una nueva vida. Cristo le va a tomar y le va a dar nuevos propósitos para que ya no vivamos como el mundo vive. Así que le hago esta invitación, estimados amigos, para que puedan doblar sus rodillas al Señor Jesucristo y aceptarle como su Señor y Salvador.